Esto pasó en un plan infalible. Bueno, continuamos haciendo este plan infalible y ahora vamos directamente a una de las secciones favoritas de nuestros oyentes. Si están ahí del lado A de Radio La Bici, seguramente sepan de qué le estamos hablando, porque volvió Flor Di Niro y se trajo consigo un mundo de música. Hola, Flor. Muy bien. Me traje... No, lo llevo igual siempre conmigo, lo dejo en casa. Ah, mira. A veces, exactamente. Sí, Bueno, volvió un haces mundo mal. de música después de mucho tiempo, porque estuvimos últimamente mucho con tu película Me Suena. Y ahora volvemos con un artista. No nos fuimos tan lejos en esta oportunidad, sino ¿No? que nos quedamos. En realidad tenemos 2 puntos para poder visitar, porque es un artista que nació en un lugar, pero se fue a vivir a otro. Hay varios artistas que hicieron esto en su vida. Es una chica muy joven, tiene nada más 30 años. Y nada menos. Le digo muy joven Pasó para los Facu. 27. Súper, Claro, re pendeja. pasó el club de los 27. Pero empezó de muy chiquita. A los 7 años empezó a dedicarse a la música en una familia que en realidad no tenía mucho que ver con el arte. Ella nació en San Francisco, en Estados Unidos. No en Sí. San Francisco acá, en Córdoba, Claro, sino no, en no, Estados Córdoba. Unidos. Porque sus padres son chilenos. Y acá, esto es para Mar y para Marcelo, si nos está escuchando. ¿Qué Marcelo? El que ya conoces, pero el chiste no va en Anda chileno. Chile y Coloseno. Claro, exactamente. Estamos hablando de Francisca Valenzuela, la estamos escuchando. Ella Hola, Fran. nació en San Francisco, sus padres son científicos chilenos que se fueron a vivir Como a San Batman. Francisco a trabajar allá, claro. Y ella y sus hermanos nacieron directamente en este lugar, Sí. pero a los 12 años se trasladan nuevamente a Chile, vuelven al país de origen de sus padres y a partir de ese momento ella empieza a dedicarse de cierta forma, en forma profesional a la música, porque a los 7 años empieza a estudiar música, aprender guitarra. Ella contaba que cuando era chica se sabía solo 3 notas y tocaba la bamba, el tema La Bamba, Sí. y a partir de esa melodía inventaba canciones, Claro, como lo que iba viendo lo iba cantando, hasta que en un momento se dio cuenta que tenía que aprender, entonces empezó a estudiar guitarra, para los 10 ya sabía tocar bien la guitarra, y a partir de ese momento empezó como a pensar en otros instrumentos y el segundo instrumento elegido fue el piano, nada más y nada menos, un estudio que lleva varios años y que Sí, ella sí. lo empezó en ese momento y a partir de ahí empezó como a pensar que sus temas, además de tener la música, de esa música que ella componía, le faltaba letra. Entonces, en las tardes que estaba en su casa, cuando estaba todavía en los Estados Unidos, empezó como a cantarle a las cosas que sucedían. Entonces le cantaba, no sé, a la tarde, le cantaba a la primavera, empezaba a crear letras a partir de ese momento y esa fue como la primera etapa de sus composiciones. Después, ella lo cuenta en una entrevista, empieza como a crecer, obviamente, entra en la adolescencia, Claro, esos 12 años. y los temas empiezan a ser un poco más personales y tienen que ver con historias de vida, con inclusive la mudanza de ella y su familia a Chile, y a partir de ese momento empieza a hacerlo. Es un artista que comenzó grabando discos con discográficas a partir del momento en que llega a Chile, en realidad, porque a los 13 años escribe su primer tema y después, años después, lo publica, pero el primer corte de difusión fue el primer tema que ella compuso por completo, obviamente, con música y Sí, con sí. letra. Ella es multiinstrumentista porque aprendió otros instrumentos. Los primeros discos los graba con piano y guitarra únicamente, hasta que en un momento se da cuenta que necesitaba conseguir una Hacer banda, otro sonido. convoca una banda y a partir del último disco, tiene 3 discos grabados, a partir del último empieza a descubrir lo que es la tecnología y lo que ayuda a la tecnología. Se pone de novia con un músico y le empieza a mostrar lo que es la programación, lo que es el mundo de las computadoras, lo que son las consolas, cómo puede realizar con sintetizadores de distinto estilo musical. Entonces ahí empieza como a ligarse un poco más para el lado, a desviarse un poco más para el lado del pop, tal vez, de lo que al principio empezó a hacer, y cambia un poco su estilo, y ella lo que dice es que justamente su idea es ir variando, porque si no se vuelve como algo estático y siempre es el mismo estilo. Inclusive a ella se la relaciona mucho, lo van a ir escuchando en los temas que van a ir pasando, se la relaciona mucho con Julieta Venegas, con quien tiene una gran amistad a partir de un momento en el que empieza a colaborar, hace de telonera de Julieta Venegas Sí. en un show que hace en Chile, y tiene un estilo bastante parecido, inclusive también a Fiona Apple, que son como 2 de las artistas que más escuchaba y que ella se reconoce parecida, pero que también lo que dice es Julieta Venegas y Fiona Apple tienen otras artistas por detrás que también las inspiraron y que ella también las tiene como inspiración directamente. El primer single, lo decía, se publica en el año 2006.
un tiempo después de que ella empieza a estudiar seriamente la música. Se llama Peces, lo compuso como decíamos a los 13, tiene cierto éxito en Chile, en las radios de Chile, pero recién este tema va a ir en el primer disco, Muérdete la lengua, que lo saca un año después. Ese disco es de oro y platino. Ahí estamos escuchando Peces. A ver, la escuchamos un el poquito. primer tema, sí. Y amor en esa cosa, que no tiene suficiente valor. 13 años tenía cuando lo publica. 13 años. 13 años nada más. Cuando lo publica, perdón, cuando lo escribe y cuando lo compone. Y después en el año 2006 lo compone directamente. Tampoco era muy grande, tenía 19 años cuando lanza su primer single, y un año después, en realidad meses después, lanza lo que es este disco que va a tener este tema en particular. Y en realidad el éxito llega con Dulce, que es el segundo single de este disco también, del año 2007, que fue el que tuvo más éxito. Este fue el que le permitió llegar a los puestos más altos en las radios de Chile. Fue estrenado en la Rock and Pop como primer tema, y logró a partir de ahí empezar a escalar. Es más, cuando editan este single de Dulce y lo publican, empieza en el puesto número 9 de gran parte de los rankings, que en Chile para empezar en ese nivel es algo muy raro que se puede ver. O sea, se empieza generalmente desde más abajo. Bueno, igual acá también pasa lo mismo, cuando son los rankings de las radios o de las distintas revistas, se empieza desde un poquito más abajo y empieza a subir. Ella es periodista también, estudió en la Universidad Católica de Chile, periodismo, también estudió otros tantos, inclusive tiene influencias de jazz en algunas canciones de las que ella interpreta, porque hizo algunos cursos que tienen que ver con jazz. Hablando de esto que mencionabas recién de los rankings, de las radios y de la televisión, bueno, sabemos que en cuanto a la tele por ahí queda un poco en el olvido, no sé qué tanto la radio, y sobre todo los discos. Ya es disco de oro, ya es disco de platino. ¿Eso hoy realmente tiene un peso, tiene influencia en algo para un artista? Tiene un peso, pero tampoco tiene tanta seriedad para algunos, porque conseguir un disco de platino tiene que ver con la cantidad de ventas, y se sabe que hay artistas, no todos obviamente, pero que hay artistas que compran sus propios discos o publican distinta cantidad de discos a la que dicen que tiene la tirada para poder dibujar un poco esos números. También Inclusive se decía se sabe que de discográficas que ponele, qué sé yo, no sé, Pepito le vende a Musimundo o alguna tanta cantidad de discos de toma, te doy todo esto, comprámelos, te lo vendo más barato y ya queda como obviamente. Sí, también. Dentro de la industria de la música hay todo eso. Sí, obviamente. No, el mercado bajó, ahora bajó el mercado de los discos, pero en su momento cuando estaba a full, hace 10 años, obviamente que el mercado se abrió tanto que los números eran distintos de 10 años atrás, Obviamente. o sea, era mucho más fácil llegar a ser disco de oro que lo que era 10 años antes. Por ejemplo, ella logra un disco Es de relativo. platino con 15.800 ventas. Eso es un disco de platino en Chile. Bueno, Disco de oro y disco de platino con este primer trabajo que tiene en el año 2007. También se sabe mucho, no sé si lo será ella, pero se sabe de muchos artistas, y cuando trabajas en una radio comercial, que ponen plata para que Claro, pasen para los que te temas pasen en la el radio. tema. Entonces el tema pasa todo el tiempo, y cuando uno está en la radio y lo escuchas muchas veces, Sí, sospechá te cala. porque ahí hay algo. Bien, hoy creo que también pasa un poco por cuántas reproducciones tenés en Exactamente. Spotify. Sí, porque eso es un poco más, también lo puedes dibujar, ¿no? Pero Sí. es un poco más seguro, porque además Spotify te paga por Claro. cada reproducción que hay. Bueno, ella en el año 2007 es telonera de Julieta Venegas, ahí empieza su relación, la escucha y la convoca para participar en un show que da, como decíamos, en Chile cuando llega directamente a este país, y a partir de ahí empiezan a tener una amistad y empiezan como a retroalimentarse como artistas. La voz es como en algunos temas muy parecida, y el estilo también a Julieta Venegas, pero ella se despega un poco, y lo que dice es justamente eso, tiene una inspiración, pero hacen cosas distintas, se intenta constantemente mostrar que es distinto. En el año 2011 lanza su segundo disco, se llama Buen Soldado. En ese año fue uno de los años con más trabajo y presentaciones que tuvo ella, y donde pudo despegarse un poco también de la cuestión de ser una artista, una de las mejores artistas de pop o rock de Chile. ¿Por qué? Porque en el año 2011 fue telonera en el tour 360 Tour de YouTube. La convocan. YouTube tiene una forma particular, bueno, igual hay artistas que lo hacen de esa manera. Llegan al país y dicen, vamos a ir a Chile,
le presentan las discográficas o Un book. quien, claro, le presentan, estos son los artistas que tenemos, escuchan a los artistas y a partir de ahí eligen a uno. Y lo que contaba ella es que tuvo una muy buena experiencia con YouTube porque la llaman a una reunión con todos los integrantes de la banda y empiezan a charlar con ella de no solo la música que hacía, su experiencia y su trayectoria para poder conocerla, Wow. sino que también empiezan a hablarle de Chile, de la cuestión política de Chile, de qué es lo que se hablaba, de cuáles eran los temas más importantes, como para ellos también empaparse un poco, poder tirar algún mensaje en el Sí, medio sí, de va su estando show, bueno. obviamente, pero además también como una forma de conocerse. Ella cuenta y Buena onda. destaca esa parte de la experiencia cuando YouTube se presenta en el Estadio Nacional de Chile. Ese mismo año participa en el Lollapalooza. Recordemos que el Lollapalooza llegó primero a Chile, Argentina llegó un tiempo después, pero Como en el Chile iPhone, ya ya estaba venía, claro. Como el live. Y también ese año la convocan para viajar al Festival de Cannes y a partir de ahí hace una presentación en una reunión que había de la Cinemateca de Chile, en un cóctel justamente, se presenta en esa oportunidad. Ella a partir de ahí empieza a tener una gran carrera. Ese mismo año viene a la Argentina, en noviembre de ese año participa del Personal Fest, este festival que tiene algunas estrellitas argentinas, pero que en el medio uno puede descubrir tal vez estos artistas. Ella se presenta en esta oportunidad en nuestro país con entrevistas con varios medios y fue destacada dentro de lo que eran estas presentaciones. Y van a pasar 3 años hasta que publica su último disco, que es el último que tiene hasta el momento, en septiembre del año 2014, donde lanza el disco Tajo Abierto. Y el primer sencillo es Prenderemos Fuego al Cielo, que justamente fue uno de los que más éxito tuvo. Obviamente ya era una artista instalada en Chile, también en España y en los Estados Unidos. Ella, como decía, mezcla letras en inglés y letras en castellano por su ascendencia y por también lo que por sus antepasados y por sus padres que son Sí. chilenos, va mezclando un poco. Es también una poeta. Cuando era muy chica, antes de empezar a publicar música, le publican un texto en el año 2000 en Estados Unidos, un libro de poemas que lo publican en el 2000 y que fue destacado nada más y nada menos ¿Por quién? con una familia chilena por Isabel Allende. Es quien lo Mira. destaca, le escribe un prólogo en el libro, se llama Defenseless Waters, y ella a partir de ahí empieza como la cuestión de la poesía. También es diseñadora, obviamente, porque cuando se empiezan a ser conocidos los artistas Sí, de sí, los sí, distintos tienen países, todos los kioscos. le dice, pará, sos cantante, tenés un sentido estético, así que bueno, hacerte una colección de ropa. Y a partir de ahí ella empieza a trabajar, como decía, ahora trabaja con una banda, que son varios músicos, donde tiene un guitarrista, tiene un baterista, un tecladista, un percusionista, y tiene también un segundo tecladista, y se presentan en distintas partes. A la Argentina no volvieron en este tiempo, sí han estado por distintos lugares, la gira del disco la siguen haciendo, se lanzó en el año 2014 y sigue con gira hasta el día de Bueno, hoy. una de las respuestas a este tema de los discos y todo eso son las giras. Los artistas creo que se nota que están saliendo mucho más de gira, porque Sí. la plata ya no se la dan los discos. No, Es que, obviamente. sí, bueno, igual las bandas, la plata a los discos nunca le dieron la plata. No, bueno, La era más plata para se la la daba la discográfica. discográfica. Sí, bueno, pero también la discográfica se la acabó ese negocio. Pero también hoy la banda necesita venderse a través de los shows, para que lo consumas a través de las redes sociales y, Ujú. y demás. Sí, no le queda otra. Obviamente. Bueno, ella además de esto, no solo se encasilla, por eso también todavía no sacó un nuevo disco desde el año 2014, cuando publica porque empiezan, sus temas tienen como distintas temáticas, habla un poco de su historia de vida, de las relaciones personales que tuvo y que tiene, pero también habla mucho del rol de la mujer en la sociedad y tiene algunos temas de crítica social que tienen que ver con la discriminación y con temáticas que están muy en la palestra en la actualidad. Por eso en el año 2016, en marzo de 2016, ella Sí. empieza a organizar un festival que se llama Ruidosa, Mujeres que hacen ruido. Es un festival de artistas mujeres en el que hay cantantes, bandas solo de mujeres, talleres que dan, inclusive este año se hizo la segunda edición porque se hace para el Día de la Mujer, se hizo el 9 de marzo, y ella participó de un taller para mujeres que tal vez tenían música escrita o que eran compositoras pero que todavía no se habían animado a poder publicarlas. Bueno, en ese momento ella dio este taller. ¿Por qué? Porque desde el año 2013 tiene su propia discográfica. Su último disco sale de forma independiente y ella tiene su propia discográfica. Entonces a partir de ahí empieza como a trabajar algo parecido a lo que hace Lisandro Aristimuño acá en Argentina, Sí. esta cuestión de música sin fines de lucro y de su productora Viento Azul. Bueno, ella lo realiza de esa manera y lleva adelante el Festival Ruidosa, que ya tiene la segunda edición y que si van a entrar en su página web, Francisca Valenzuela, van a encontrar su fanpage, perdón,
perdón, van a encontrar los videos porque están recién editando los videos de las presentaciones y de lo que fue este festival en particular, que es un poco a lo que se está dedicando. Inclusive tiene un tema que se llama Insultos, en el que ella habla de la discriminación a la comunidad gay, de lesbianas, de trans, habla un poco de esta cuestión, tiene videos que son muy estéticos, al que le gusta la estética de los videos los tiene, lo van a poder ver, y es una gran artista para poder escuchar. Spotify, YouTube la van a poder encontrar ahí, y también la encuentran en Un Plan Infalible, y creo que es el momento de escuchar un tema de ella. Dale que sí. Suena súper bien. Muy bien, escuchamos su segundo corte, en este caso, el que más éxito tuvo en ese momento, Dulce de Francisca Valenzuela.